Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Un placer inmenso estar de nuevo con todos ustedes. Máxime hoy que hace un fresquito, que en fin, abríguense por favor porque los resfriamientos vienen a continuación. Vamos a plantear 3 temas de mucha actualidad que espero sean de su agrado. Primero presento a los tertulianos. Aquí en mi lado derecho tengo a don Manuel Tabas. Buenos días. Buenos días y encantado de nuevo estar contigo y con estos magníficos tertulianos. Doña Paula Fernández, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por contar otra vez conmigo. Y bueno, está bien que haga frío en el mes de diciembre, ¿eh? Es lo correcto, ¿verdad? Es lo correcto. Lo incorrecto sería que hiciera calor. Efectivamente. Don David García, bienvenido. Hacía ya semanas que no sabíamos nada de usted. Pues muchas gracias, un placer volver otra vez aquí. Y nada, antes, pequeño matiz, agradecer a Más Televisión, a Roberto y a los compañeros que fueron a Santa Cruz, que apoyaron el comercio local en el reportaje sobre lo de la ruta del puchero. La verdad es que el señor David García regenta un bar que se llama El Moreno en Santa Cruz de Mudela, que tiene unas tapas, qué tapas tan inmensas y tan preciosas, bueno, preciosas por lo bonitas, pero es que cuando te las comes... Esa es la idea, ese es el objetivo, que guste a la gente. Muy bien, bienvenido. Doña Rosa Porras, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Os eché mucho de menos Te echamos la en falta, semana sí. pasada y me gustó muchísimo la tertulia y además aprendí mucho. Aprendimos mucho de doña Paula Fernández con lo del hidrógeno, ¿verdad? Y ahora en cuanto vengan las vacunas, a comer tapas, todos Pues juntos. naturalmente que sí. Sabes que uno de los proyectos que tenemos, cuando esto pase un poquito, es ir a Santa Cruz de Mudela, precisamente al bar El Moreno, y allí hacer la tertulia en y directo. después a mi casa, que quedamos Y en también eso, en tu casa, que también en tu tengo casa. muchos sitios. Allí nos vas a poner tapas también, ¿no? Exacto. Entonces vamos. Don Mariano Rodríguez, bienvenido. Como Buenos días. siempre, muy grata vuestra compañía. Muchas gracias. Pues planteamos ya, señoras y señores, el primero de los temas. Saben también que tenemos un WhatsApp 625-033-853 para que ustedes nos puedan, además tengo... En fin, la inmodestia. Yo creo que la mala educación de cortar a los tertulianos cuando llega el WhatsApp para poder decir lo que ustedes opinan, así que aprovechen, ¿no? En todo el mundo se han contagiado de la COVID-19 más de 63 millones de personas. Han muerto más de 1,5 millones de personas, que se dice muy pronto. ¿Somos conscientes de la gravedad de la COVID-19? ¿Qué os parecen, pregunto a los tertulianos, empezando por Manuel Tabas, las nuevas medidas establecidas por el Gobierno central y las comunidades para la Navidad? ¿Y creéis que las vacunas son la solución a corto plazo, don Manuel? Bueno, dentro de la gravedad y sobre todo de las muertes, que es lo desagradable de esta pandemia, yo me quiero quedar con la cifra de los recuperados, que superan ya los 42 millones. Respecto a la pregunta que hace, ¿somos conscientes? Sí, y globalmente somos conscientes, pero desgraciadamente todavía hay mucho inconsciente. Hay mucho inconsciente que todavía no reconoce la pandemia, es decir, que la niega. Hay mucho inconsciente que no quiere que se destinen fondos para su erradicación. Y hay mucho inconsciente que todavía dice que el que se contamina o el que le afecta el virus, pues es culpable, es culpa de él, y eso no es cierto. Pero no solo son inconscientes a nivel general de población, sino a nivel también de líderes. Recordemos que Estados Unidos y Brasil tienen entre los dos 20 millones de contagios y más de 500,000 de muertos por la inoperancia en este caso o por la negligencia de sus líderes, tanto Trump como Bolsonaro. Se parecen en algo, ¿verdad? En algo se parecen. Y ellos han hecho que muchos de las muertes que tienen allí, muchos de los contagios sean por su... De hecho, la última que tenemos, que es el alcalde de Nueva York, que era afín a Trump, pues ahora últimamente también se ha contagiado, que también salía a pecho descubierto y sin mascarilla. Y hay que recordar que la vacuna no es el medio a corto plazo, no es la solución. La solución a corto plazo somos nosotros, usando la mascarilla, teniendo la distancia de seguridad de los 2 o los 3 metros y naturalmente el lavado de manos y aireación de las casas. Esa es la solución, porque la vacuna será a largo plazo. La vacuna de momento no sabemos los efectos que dará ni cuánto durará la inmunidad, pero si evita muertes, bienvenida sea. Si evita saturación de hospitales, bienvenida sea. Si evita que la transmisión de mí a ti sea lo más débil posible, bienvenida sea. Esto es como la gripe.
La gripe tiene su vacuna, pero la vacuna no ha erradicado la gripe, pero sí hace que el daño sea menor y que las muertes sean menores. Entonces, todo eso, bienvenido sea. Por lo que respecta a las medidas que se han dado, lo veo perfectamente. Ten en cuenta, cuando veamos las barbas del vecino quemar, pon las tuyas a remojar. Estados Unidos ha celebrado su acción de gracia. ¿Y qué ha pasado? Independientemente de que tiene el líder que tiene de momento hasta que hagan el traspaso de funciones, pues ha habido más contagios, ha habido más muertos, porque la gente se ha ido. Últimamente hemos visto en el telediario que en el puente que se ha celebrado la gente ha empezado otra vez a los mercados navideños, a las compras navideñas, juntos. Y no se puede, hay que tener precaución. La mayor precaución a corto plazo somos nosotros mismos y hay que concienciar a la sociedad en ese sentido, de que si nosotros no ponemos primero el problema, no lo va a poner la vacuna. Y la vacuna ahora mismo sabemos que la Pfizer esa está poniéndose, pero hay una segunda dosis que se tiene que poner dentro de 20 días y por lo visto esa segunda dosis todavía no está en el mercado. Paula. Pues compartiendo prácticamente todo lo que ha dicho aquí mi compañero de mesa y respondiendo a lo que tú preguntabas, no sé si empezar por el final o por el principio. Desde luego, nadie esperaba, cuando ahora justo hace un año, ayer o antes de ayer, se diagnosticó el primer caso en China y China lo puso en conocimiento de la Organización Mundial de la Salud de que habían tenido un caso de neumonía atípica y no se sabía lo que era. Creo que en un plazo récord se identificó el virus, se identificó el genoma, se identificó absolutamente todo y se empezó a trabajar. Pero las cosas en un mundo global como el actual, pues lógicamente se fueron rápidamente de las manos. El número de contagiados es insostenible y el número de muertos es insostenible también. En nuestro país, más de 46.000. En el mundo, más de 1,5 millones. Como decía él, también tenemos que hablar de los recuperados. Pero ¿dónde está la solución al problema? De este virus todavía no sabemos si va a ser un virus como el de la gripe, que viene a ser estacional, cada año se repite. No sabemos cómo va a responder en el tiempo a la aplicación de la vacuna. Hay muchas cosas que desconocemos. Entonces, a corto plazo, la única medida es nuestra responsabilidad. Y si no somos nosotros individualmente responsables, tendrán que ser los gobiernos los que nos pongan medidas de responsabilidad para que las cumplamos. En un país como el nuestro... Paula, perdón de nuevo por la interrupción. No pasa nada. Me dicen que evidentemente los científicos se han puesto todos de acuerdo en sacar una vacuna muy rápido, pero sin embargo hay otras cosas, por ejemplo el SIDA, que no hay solución. Vamos a ver, a mí me consta que los científicos están trabajando también con mucha responsabilidad, pero no todos los virus son iguales. Es verdad que para este virus había un trabajo previo, porque este virus tiene una parte en común con el virus de la gripe, con el virus de la gripe A, por lo tanto, una parte del trabajo de investigación ya estaba hecho. Y lo que han tenido que hacer es continuar investigando para este otro virus. No creo que no tengan interés los científicos en trabajar para erradicar también el SIDA. Y como estaba diciendo, yo creo que aquí hay dos cosas. La Navidad va a ser muy triste, lo decíamos el otro día. Estamos acostumbrados a juntarnos con nuestros seres queridos, estamos acostumbrados a salir, a celebrar. En Puerto Llano todos sabemos que son típicas las cañitas del día de Nochebuena y las cañitas del día de Nochevieja, donde nuestras calles se ponían así. Y más, ¿no? Bueno, pues a eso tendremos que renunciar. Y luego, hablando de la vacuna, decía ayer la directora de la Agencia Europea del Medicamento, y a mí esto sí que me gusta recalcarlo, que han sido muy rigurosos en la evaluación de la eficacia de las vacunas antes de autorizarlas, que no han tenido ninguna presión política de ningún país y que han trabajado con rigor. Por lo tanto, yo me fío. Noticia de última hora, Reino Unido recomienda a los alérgicos severos que no se vacunen. Claro, el problema es que las alergias, quiero decir, es que es todo muy nuevo. Y a mí me gustaría también recoger, decía hoy Javier Sampedro, un científico que además tiene una capacidad de divulgación impresionante, decía, hay que celebrar la primera persona que se vacunó ayer en Reino Unido, esta señora de 90 años, pero lo que tendremos que celebrar de verdad es cuando se vacune la última persona. Ahí está. Ahí es donde tendremos nueva pregunta, pero ¿por qué no dicen ustedes que realmente este virus fue hecho en un laboratorio? Si es que tampoco lo sabemos. Porque no creo en absoluto que este virus fuera hecho en un laboratorio.
porque no comparto esa teoría de la conspiración y porque como científica, aunque una científica de menos nivel que todos los que están en otros sitios, no soy capaz de imaginar que se pueda fabricar y se pueda dejar libre un virus de estas características. Ese tipo de teorías lo único que hacen es, pues iba a decir una palabra que es muy poco, emponzoñar a la opinión pública. Lo único que hacen es, pues de alguna manera, enturbiar cómo pueden ser las cosas. David García, termina, Pablo. No, creo en las vacunas. En cuanto tenga ocasión y pueda y le llegue a mi colectivo, me la voy a poner. David García. Voy a empezar por el final, porque creo que ya se ha dicho todo o casi todo. Me alegra que Manuel Tabas ha recogido algunas teorías o algunas posturas que defendíamos en el confinamiento por las videoconferencias, cuando debatíamos si eran las medidas del gobierno actual buenas o malas en comparación con otros países como Estados Unidos, Brasil, etcétera, etcétera. Y siempre habíamos ahí algunos que debatíamos con otros porque cada uno lo veía de una manera, y me alegra que Manuel Tabas, pues al fin y al cabo, haya comparado de que las medidas que estaban haciendo, por ejemplo, Trump, Bolsonaro o incluso Boris Johnson en Inglaterra, que luego tuvo que... Me alegra que con el tiempo vayamos teniendo una visión de que no era todo tan malo. No quiere decir que acertara al 100% ni que mucho menos fuera el camino correcto. Sobre las vacunas, no creo que sea la medida a corto plazo, creo que es la medida. La vacuna va a ser el antídoto y a corto y a largo plazo será la solución, es la solución. Lo que yo quizás a lo mejor tengo más reparo es saber si las primeras serán las buenas. Pero bueno, eso ya entra dentro, que yo no entiendo en esa ciencia, y me imagino que cuando se da el visto bueno para que algo se apruebe es porque tendrán la suficiente seguridad para aprobarlo. Sobre las medidas de Navidad, creo que son un poco indeciso, o hay una cierta incertidumbre, y creo que igual que se delega del gobierno central a las comunidades deberían delegar también a lo mejor en algunos ayuntamientos. Porque hay veces que no se entiende algunas medidas porque vivimos en un pueblo más pequeño, en un pueblo más grande, etcétera, etcétera. Y es verdad, cada rincón tiene una cosa, y para eso hay unos ediles y unos responsables municipales, para saber que si, por ejemplo, en un municipio un foco viene de determinado lugar, las medidas te deben de enfocar a otra cosa. Y yo lo digo personalmente porque, por ejemplo, en Santa Cruz de Mudela... ¿Habéis estado en nivel 3? No, ha estado en nivel 2, que ¿2? Es en el que está. No ha llegado al nivel 3. No ha llegado al 3. Vino un foco de un lugar y al final, ¿cuál fue la solución? Quitar la barra del bar, y el foco no venía de la hostelería. Te quiero decir que hay que ser un poco cautos y que cada municipio tenga un cierto ápice para poder dirigir o no dirigir la política de su municipio en relación al virus. A ver, me dicen que las comunidades cada una va a su libre albedrío, ¿no? Ese es el problema. Que cada una está poniendo las horas y los confinamientos que cree oportunos. A ver, no creo que sean todas, pero sí es verdad que al fin y al cabo cada presidente o cada presidenta de comunidad pues quiere dejar su huella, y ya sea de la ideología política del gobierno central o no, pues pones más o menos impedimentos, y todos quieren creer que son autónomos y a lo mejor con eso quieren distinguirse, pero tampoco creo yo que estén haciendo nada fuera de lo normal respecto a lo que dice el gobierno, porque para eso hay unas reuniones interministeriales, o sea, interterritoriales, para que se pongan de acuerdo, y hay unos guiones para marcar. Respecto a si somos conscientes, y con esto termino para dar paso, creo que hay una parte de la sociedad que sí, bien porque lo ha sufrido directa o indirectamente, o porque se dedican a comprobar las noticias, los datos que dan oficialmente, y sobre todo los que trabajan en primera línea, voluntarios de protección civil, cuerpos del Estado, sanitarios, etcétera. A los que no son conscientes son aquellos que no les ha afectado ni directa ni indirectamente, que lo ven como algo ligero, y por supuesto la actitud que ha tenido algunos partidos políticos en fomentar bulos, en crear teorías de conspiración, etcétera, etcétera, y que se piensan que esto no existe. Creo que es mayoritario las personas que somos conscientes, pero ahí están los que no son conscientes. Rosa Porras. Pues yo voy a empezar por la vacuna, que creo que la vacuna es como la muerte, ni dónde, ni cuándo, ni cómo. No sabemos el efecto que tendrá,
si es para evitar contagiarnos o si es para no contagiarnos a los demás. No sabemos por qué sector de población empezará. En todo caso, la vacuna muy bienvenida y demuestra que con dinero, con interés y con presión los países han conseguido en muy poco tiempo conseguir, creo que hay en el mercado 3 o 4 vacunas y eso demuestra el gran esfuerzo que han hecho. Pero la mejor vacuna es la conducta y la peor faceta del virus es la conducta. Sí, tenemos que tener responsabilidad individual y una responsabilidad compartida. En este momento estoy muy de acuerdo con el ministro Illa, que no sirva de precedente, que no siempre estoy de acuerdo con él. Cuando tiene el axioma, el mejor... Con la señora Ayuso sí. Pues muchas veces sí. Así es la vida, es muy cambiante. Hoy con ella, fíjate, cuando dice como axioma, el mejor regalo, no juntarse o no verse. Obviamente, esa es la conducta fundamental, porque hay que ser realistas y el virus tiene diferentes curvas y diferentes panoramas. Cuando parece que está bajando, vuelve a subir otra vez. 165.000 en un día fueron los contagiados en la Acción de Gracias. Ese crecimiento es exponencial. Sí. Y esperamos la tercera ola hacia el 19 de enero. Por eso hay que evitar botellones, evitar reuniones. Rosa, me dicen, ¿por qué la señora Ayuso, y por eso lo he dicho, la señora Ayuso siempre lleva la contraria al gobierno? Porque el gobierno le lleva la contraria a la señora Ayuso. Pero quien manda es el gobierno, ¿no? Ahí estamos, pero el gobierno... Pues, ¿qué quieren que les diga? Que yo creo que con la señora Ayuso personal ha tomado medidas que no ha tomado en otras comunidades. En todo caso, tengo que decir que en Madrid creo que la pandemia ha bajado la curva y que lo ha hecho bien. No obstante, acabo de felicitar al ministro Illa. Sí, sí. Felicitar a dos también está muy bien. Eso demuestra la imparcialidad que tengo yo en esta tertulia, lo cual es digno. Don Mariano Rodríguez. Sí, pero bueno, luego continúo. Bueno, yo creo que hoy, en diciembre, hace un año que se declaró lo del tema del COVID, hace un año. Y yo creo que la gente ya debe estar mentalizada porque, vamos, al paso del año hemos visto imágenes y momentos críticos en España y en el mundo. Pero, según nos has preguntado qué os parecen las nuevas medidas de la Navidad, yo siempre he dicho que este mes de diciembre es un mes crítico. Es un mes crítico porque tiene puentes, porque tiene la Navidad y termina con el tema del año viejo, de Nochevieja. Pero vamos, que yo ahora mismo en España, la situación que tiene el tema de COVID es una situación que está controlada. Que nos podemos salir de ese control si nosotros no salimos de ese control. Es difícil ahora mismo, en un momento como está el mes de diciembre, con la cantidad de fiestas que tienen, con la cantidad de ganas que tiene la gente joven, de pensar que ya no hay virus, es una situación que nos puede llegar hasta un momento, como dicen los médicos, que sí, que estamos bajando el índice, pero que las UCI siguen estando todavía llenas. Mariano, dice, expliquen ustedes qué es ese concepto de allegados. Es que lo ha llegado, yo ese término no lo entiendo. Ese término yo no sé ese término, yo creo que ese término lo han dejado para un segundito que termine Mariano y para la disparidad, el término de ha llegado es para la disparidad y volver loco a las fuerzas de seguridad del Estado que te van a detener en la carretera y le vas a decir que en el asiento de atrás lleva dos allegados y le vas a decir, pues bájase usted y vuelve pues, a su sitio, porque el policía no te va a permitir que pase con allegado, eso ya te lo aseguro ya. Si tú no eres familia que pueda demostrar eso, las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cómo definimos la palabra allegados? Yo es que no sé definir. El ministro lo ha definido muy bien. Allegados son amigos. Ella sabe. Dice que yo te voy a poner. Escuchamos. Yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Quiero decir, es verdad que tienes personas que están muy cerca de ti, que han compartido contigo muchísimos momentos de tu vida sin haber llegado a cerrar una relación familiar. Y ponía un ejemplo, pues el compañero sentimental de mi hija. ¿Es un allegado?
¿Es una familia? Sería allegado en este caso, claro. Sería un allegado, quiero decir. Sí. Ahí lo que pasa es que cuando las cosas son un poquito ambiguas y hay que dejarlas al sentido común, como a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, pues nos encontramos con esa historia. Y bueno, le he quitado la palabra a Manolo, pero es que No te preocupes. quería contestarle una cosa a Rosa de las vacunas cuando decía ni. Las vacunas que ya están autorizadas sí que nos han dicho bastante claramente lo que hacen. Nos han dicho. Bueno, nos han dicho los científicos y los que las han aprobado. No, si no lo dudo, ¿eh? Entonces nos han dicho, vamos No a lo ver, dudo. esta vacuna no va a impedir que usted contagie. Por lo tanto, aunque yo me ponga la vacuna, hasta que no haya un número de personas suficiente, no vamos a llegar a la inmunidad de grupo. Claro. Lo que va a impedir es que yo enferme con gravedad y lo que va a impedir es que yo desarrolle ese virus de una manera agresiva. Por lo tanto, ya sabemos que si yo me vacuno, tengo que seguir teniendo los mismos principios de precaución hacia las personas que me rodean, salvo que esté con otra persona que también esté vacunada. Entonces, eso lo sabemos. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad? No lo sabemos, pero de ninguna vacuna. Algunas que han tardado 5 o 6 años en aprobarse, porque cuando ha pasado un año nada más y estamos con los primeros vacunados, no hay tiempo para que la experiencia de la ciencia nos diga cuánto tiempo estamos inmunizados. Por eso hay que hacer un seguimiento de todas las personas que se vacunen en el tiempo para ver si siguen teniendo anticuerpos o no. Y cuando haya pasado un tiempo, sabremos el tiempo que duran los anticuerpos. Manuel y Rosa. La gripe cada año cambia su cepa y cada año la vacuna viene con arreglo a la cepa que es esto. Este COVID lo que hace es que muta. Ahora de momento hay 5 mutaciones, de las cuales dicen que una es nuestra, que es la que está ahora rulando por Europa. Ya veremos a ver si se confirma o no. De lo que decís de los allegados, ¿tú y yo somos allegados? Sí. Pues entonces todos los de aquí podríamos reunirnos en determinados sitios. El problema de la palabra allegado, que está muy bien el ejemplo que ha puesto Paula, efectivamente, la pareja sentimental de mi hija, pero claro, es que también podemos ser Mariano y yo allegados. Entonces puedes reunir en una casa a 50 allegados y ese es el verdadero. Pero hay otra limitación que son 10 personas. Julián, que el tema, mira, A ver, uno a uno, por favor. mira, Julián, el tema de allegados, durante toda la época hasta la pandemia, hemos observado con la gente que más asiduamente hemos estado juntos. Efectivamente. Lo hemos observado ya todos los días. ¿Y por qué lo hemos observado? Pues porque no hemos quitado la mascarilla y hemos compartido con ellos espacio y relación, y hemos dado cuenta que no hemos sentido ni un solo síntoma, ninguno. Entonces, claro, lo que dicen ahora es que tú ahora te vas a extrapolar de que va a pasar la Navidad, pero ¿dónde va a pasar la Navidad? ¿Fuera o van a venir a tu casa? Lo ha llegado. Ese es el tema. Con respecto al ni, quería decirte que estoy completamente de acuerdo. No hay ninguna vacuna que te salve de por vida. Hay un recordatorio, cambia la cepa, este es un virus que es cambiante al día de hoy. Ahora acaba de nacer en Chihuahua, creo que es otro virus que afecta a los niños, que se llama morovirus o algo así. Es decir, que hay que tener... Pero ese virus nos dijo ayer un epidemiólogo español que no acaba de nacer, que ese virus lo tenemos en Europa desde hace muchísimo tiempo. Es un virus que provoca gastroenteritis, es conocido, es tratado y es viejo. Lo que pasa es que ahora ya cuando viene algo de China... Bueno, espera que no... En todo caso, quería decir que hay que tener en cuenta que la mejor vacuna es la que estamos utilizando. Las medidas con responsabilidad. Y que la cifra pavorosa es que en Europa cada 17 segundos fallece una persona. Es decir, ¿cuántas lágrimas derramadas al terminar este programa? Los primeros que se vacunarán, según lo que se ha dicho, serán las personas más vulnerables y los sanitarios. No se les va a obligar, pero se les va. Se les va a ofrecer, al menos. Yo hablé con una chica que se dedica a eso y dice que no lo obligan, pero se le dicen tenéis que ser los primeros, pueden rechazarlo o no rechazarlo. Respecto con Mariano, que ha hecho referencia a los botellones, bueno, y creo que Rosa también, a los botellones y a la gente joven, creo que es un error. O sea, yo lo siento mucho. La gente joven tiene su parte de culpa, igual que la gente de mediana edad, igual que la gente mayor, porque cuando se encendieron las luces en Madrid o en Málaga, no había solo gente joven. Había familias enteras. Había mucha gente de diversa edad. Que lo que es verdad, que los que se hace el botellón, a lo mejor solo
suena peor, porque a lo mejor que sí con la botella está por ahí y demás, pero hay que ser conscientes que somos todos. A ver, sí o no a la pregunta, sí o no a los confinamientos, Manuel. Pues ha sido la medida efectiva y afortunadamente es la que nos evita las muertes. Paula, sí o no a los confinamientos. Sí, mientras sean, sí, mientras sean necesarios. David. No. No. Rosa. Yo creo que si es necesario, sí. ¿Y Mariano? Yo creo que también que sí, en momentos puntuales es la mejor medida. Bueno, pues ya hemos terminado el primer tema. Se nos va el tiempo rápidamente. Saben ustedes que estamos tomando un queso muy rico que se llama Rocinante y un vino tinto Yugo también de Socuellamos que forman maridan de una forma tremendamente positiva. Rocinante y Yugo. Que sean felices en este tiempo que les vamos a dejar, 15 minutos, porque volvemos inmediatamente con un segundo tema. Hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues aquí seguimos con todos ustedes en riguroso directo y voy a empezar por don Mariano Rodríguez con el siguiente tema: orgías gays y leyes anti-LGTBI. La hipocresía de un eurodiputado húngaro ha escandalizado al mundo. Pregunto, ¿la hipocresía es la faceta de algunos políticos o es el pan nuestro de cada día? Habría que reivindicar la honestidad de la política y de los políticos, viendo este caso del que todo el mundo habla, don Mariano. Yo, Julián, en primer lugar, te voy a decir una cosa, que estos temas, los que yo, que soy una persona, como muchos que hemos defendido tanto el tema de del sector LGTBI, porque yo soy una persona que lo tengo en mi familia, pues me fastidia, me duele y me repatea, claro. Pensar todavía en el siglo XXI, estas cosas aparezcan todavía en televisión, pues a mí me afecta y mucho. Y lo digo de verdad, lo digo ante las cámaras, todo el mundo. Yo soy un defensor de este sector. Y bueno, viendo las imágenes que vimos en televisión de un señor que te vendía el dogma nacional catolicismo, que en su país, como es Hungría, y que... Pues, ¿qué quieres que te diga? En el segundo turno te voy a contestar porque, bueno, voy a dar la palabra a la gente porque es que, de verdad, este tema a mí me afecta y mucho. Rosa. Pues esta ha sido una orgía de alto standing y de caro peaje. Alto standing, había un eurodiputado y varios diplomáticos. Luego, no era una orgía a pie de calle, estaba en el centro de la ciudad y dentro de una comisaría. Es una de esas orgías que se llaman gangbang, que es más bien como bandas callejeras, pero aquí lo dedicaban a la orgía, en la que si son todo hombres o todos mujeres hay un pasivo y 4 o 5 tienen relaciones sexuales de manera cambiante, es decir,
Entonces, este señor es sorprendente, era de eurodiputado, lo que le permitía tener una vida muy tranquila y una doble vida, porque era eurodiputado y euroescéptico. Él se oponía a cualquier acuerdo de la Comisión. Era un defensor de los derechos y de los valores cristianos. En cuanto llegó al poder con su partido ultraderechista que dirige Víctor Orbán, quiso cambiar la Constitución siempre y no reconocer legalmente a las personas que han cambiado de sexo. Iba en contra, como dices tú, de la LGBTI. Y iba en contra absolutamente de todo y de una vida recta y sobre todo muy tradicional. A mayor abundamiento, estaba casado con una jueza del Tribunal Constitucional. Y digo caro peaje porque ha perdido la inmunidad, a la que apeló estúpidamente cuando le pillaron. Es que yo tengo inmunidad, usted es un sinvergüenza. Ya para empezar, ha perdido la inmunidad. Ha tenido que dimitir de su partido, va a perder a la familia, se va a divorciar. Y esto me recuerda, os acordaréis del escándalo de Dominique Strauss-Kahn, que era el director del Fondo Monetario Internacional y que se postulaba para presidente de Francia y que sin ninguna duda hubiera ganado. Y esta es, termino diciéndote que un político no debe tener la vida pública es la política y la vida privada solo, de puertas para adentro. No hay que ser bueno, hay que parecerlo. David. La hipocresía política es viene siendo habitual. Hablamos del escándalo de la orgía, amigo de Santiago Abascal, que promueve valores como el matrimonio cristiano, como de toda la vida, y él es divorciado. Hace que si el ejército, la mili, que hay que volver a la mili, él no hizo la mili, etcétera. Volvemos a decir lo mismo, que se venden una cosa, igual que cuando hablamos, como hablaba Rosa, de valores cristianos. Yo creo que los valores cristianos respecto a lo que dice Cristo no tiene nada que ver con lo que una ultraderecha, ultraconservadora y solo queriendo tener los privilegios que hace 50 años sea lo que Cristo dijo. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y la libertad para amar debe ser libre, o sea, no hay que oponerse, o sea, tú puedes... Eso es una cosa que, eso tiene que estar candente. Me puede decir que hace 50 años no estuviese bien visto por la educación que veníamos arrastrando, pero es que yo creo que ahora en un mundo en el que somos libres, no tenemos por qué ponerle puertas al campo, porque el amor es una cosa que fluye sola. Pero no un euro. Están diciendo, David, que eso está muy claro, que hay libertad absoluta para que cada uno sea como quiera ser, pero que estamos hablando de la hipocresía, de la falsedad. Claro. Pero a lo que voy, que cuando los políticos hablan, no solo vale con hablar, que tienen que ir acompañados de unas acciones. Que no tenía que ser necesario pedir honestidad a los políticos. Es que hay que ser honestos en la vida, en sí, como ciudadanos. Los políticos, un extra por estar dirigiendo nuestros quehaceres, pero que la honestidad en la vida tiene que ser. ¿Pero qué pasa en la honestidad? Y aquí a lo mejor me va a llover por todos lados. La honestidad es abolir el caciquismo que hay interno en los partidos. Que llegue gente nueva. No quiero decir que sea solo gente joven, gente nueva. Renovarse, tú hablas de renovación. Sangre fresca, gente que de verdad, hay gente que muy joven se agota en un periodo de tiempo y gente que no ha entrado, que con mayor edad viene con ganas de trabajar. Pero cuando uno entra en un partido no es hipócrita de por sí, ¿no? No, pero a lo que voy es que no solo la honestidad, cuando uno entra en la política no tiene que ser un refugio porque tu vida no tiene sentido, sino porque quieres hacer algo. Y aparte de eso, que aquello que tú puedas cumplir, prometerlo. Prometerle aquello que puedas cumplir. Lo que no puedas cumplir, no lo prometas. Si lo haces, si lo puedes hacer, pues eso que más que te lleva. Y es lo que tiene que hacer el cómputo de la política. Y no solo pensando, que lo hemos visto ahora, solo pensando en si voy a sacar un diputado más, un escaño más o un voto más. Porque mientras estemos así, no vamos a avanzar. Paula. Bueno, voy a separar en dos partes mi intervención, si me permitís, y voy a intentar ser muy concreta en las dos. Hablábamos de una persona concreta, pero que tiene una repercusión importante. Y es aquella persona que en su país parece ser que todo el mundo sabía que era gay, pero no había salido del armario porque no podía. Pero no solo es que no había salido del armario porque no podía, sino que había sido
el brazo ejecutor más importante de el señor Orbán para redactar una Constitución que fundamentalmente era anti todas las libertades. Así es. Era anti todas las libertades. El que organizaba la fiesta en Bruselas decía que él organizaba estas fiestas porque ahí venían personas que en sus países no eran libres y que aquí se sentían libres. Pero mire usted, es que esa persona de la que estamos hablando no es que no fuera libre en su país, es que él evitaba que otros fueran libres. Por lo tanto, eso es muy duro. Y por lo tanto eso tiene que ser penado y realmente ha pagado cara su hipocresía y su error. Pero yo me vais a permitir que cada vez que hablamos, y compartía muchas de las cosas que decía David, pero no comparto la generalidad. Quiero decir, yo me he dedicado a la política, todos lo sabéis, hoy soy una política retirada. Pero pienso que en política hay miles de mujeres y hombres, desde cargos muy elementales, concejales, concejalas, hasta responsables políticos en el gobierno nacional, en el gobierno regional, diplomáticos, que son seres honrados, honestos, y no podemos hablar solo de exigir honestidad a los políticos y presuponer que la deshonestidad es el pan nuestro de cada día, porque yo diría aquí una cosa, y me van a llover también quizá chuzos. ¿Podemos hablar en general de que en la Iglesia todos son pederastas? No, claro. Sería una barbaridad. ¿Podemos hablar de exigir a la Iglesia que deje de ser tal? Sería una barbaridad. Hay ejemplos concretos de personas concretas, más de las que a muchos nos gustaría, que lo han sido, pero no podemos hablar del colectivo. Y a mí cuando se habla, en general en los medios de comunicación, sí, me vas a perdonar, Julián, no, es así, es de así. los políticos o de la clase política, no hay unos políticos en general, sino personas en particular, y no hay una clase política en general. Paula, pero me dicen, ¿pero no tendrían que dar ejemplo los políticos cuando tienen cargos públicos? Claro, hay que exigir ejemplaridad a los políticos, a los periodistas, a todas las personas que tienen una repercusión pública y que sus actuaciones puedan servir, a los deportistas. Hablábamos el otro día de Maradona. A todas aquellas personas que tienen una responsabilidad pública debemos exigirles responsabilidad, pero no podemos generalizar. Y desde luego, hoy, hablar de las libertades del colectivo LGTBI es que no deberíamos ni estar hablando de ellas, porque debería ser el pan nuestro de cada día. La igualdad entre todas las personas, hombres, mujeres, independientemente de la opción sexual, debería ser algo de lo que no estamos hablando. Y a mí lo que me preocupa es que estamos viendo, y antes hablábamos de las vacunas y hablábamos de las medidas en Brasil, estamos viendo que hay una corriente internacional de una extrema derecha que está intentando que volvamos a las cavernas. Paula, te van a poner en un brete. Está diciendo, María, está diciendo que ¿por qué mienten tanto los políticos? No, no me ponen en ningún brete. Hay políticos que mienten y políticos que no mienten. Eso sí, claro. Y unos mienten y otros no mienten. Y será la responsabilidad del ciudadano y ciudadana cuando vota de saber elegir a lo que vota y saber discernir si le están mintiendo y le están diciendo lo que quiere oír o no le están mintiendo. No me ponen en un brete porque yo creo que soy una persona que he estado en política y creo que no he mentido nunca, porque cuando lo que tenía que decir no me convencía, lo que hacía era callarme y no decirlo. Manuel. Bueno, vamos a ver, esto de la honestidad es lo mismo como el valor que teníamos nosotros en la milis, es decir, se supone, mientras no se demuestre lo contrario. Indudablemente, muy bien dice Paula, no hay que generalizar, es decir, la deshonestidad en política no está ni en la ultraderecha, ni en la ultraizquierda, ni en la derecha, ni en la izquierda, está en todo. Me da lo mismo un partido u otro, hay gente que es deshonesta y hay mucha gente que es honesta. En muchos partidos políticos, me da igual del signo que sea, se dice, en mi partido no tienen cabida actuaciones irregulares, fraudulentas y demás. Y sin embargo después, teniendo códigos éticos que disponen todos los partidos, hasta la última gota que se suele decirse, no obligan a dimitir quien ha cometido una ilegalidad o una irregularidad. Bernard Shaw decía muy acertadamente, al menos para mí, Premio Nobel de Literatura, que los políticos y los pañales han de cambiarse muy a menudo por idénticos motivos.
Y una persona más nos dice que tendrían que regular o autorregularse los partidos políticos, echando de ellos a aquellas personas que no sean dignas, dice. Y de hecho los echan. El problema es que siempre, normalmente, dimiten o se les echan cuando llega al final. Porque siempre hay una excusa para todo. Hemos hablado de este hombre húngaro. ¿Sabes lo que afirma la prensa local de allí? Que todo ha sido una trama de los servicios de inteligencia extranjeros para quebrar la voluntad de Hungría con respecto a Bruselas. Esa es la versión que se da los allí. húngaros son, junto con los rumanos, ¿no?, los que impiden que se apruebe el presupuesto. Claro. Acuérdate de la conspiración judeo-masónica de no hace mucho, es decir, siempre hay una salida, siempre hay una excepción, pero gracias a Dios la gran mayoría de los políticos, hay muchos políticos decentes y siguen siendo decentes. Y los que no son decentes normalmente suelen dimitir o los suelen echar además, pero que aquí la corrupción ha abarcado a todos los partidos. Desde NOS, desde Campeón, desde Pokémon, desde Palmarena, desde Palau de la Música. Todos han estado implicados. Indudablemente todo aquel que después ha sido condenado se le ha echado, pero también todo aquel que después se ha librado de un de corrupción, después ese hombre con todo lo que ha sufrido, no ha habido nadie que después salga en su defensa cuando ha sido absuelto de... Bueno, hay un dicho popular que dice: miente y algo queda, ¿no? Algo queda, desgraciadamente. Rosa. Yo quería decir que yo también soy una política retirada. Me he dedicado a la política activa y tampoco tengo la impresión de haber mentido. Es decir, en un momento muy interesante de la política hubo cosas que no me gustaron, puse mi cargo a disposición y me marché. Y eso me legitima para hablar con mucha tranquilidad y mucha frescura, porque todavía no me han podido callar la boca. Respecto a él, la LGBTI no la hemos cuestionado, se ha cuestionado con respecto a la figura de Joseph Schaffer, creo que se llama, exclusivamente respecto de él. Yo creo que la hipocresía es una cualidad negativa y en el caso de este tal Joseph es una cualidad delictiva, porque estaba haciendo exactamente todo lo contrario a los principios que él iba propagando. Y es verdad que estamos en un momento muy confuso, no todos los políticos son malos, siempre sale más lo malo que lo bueno, hay gente muy honesta, pero desgraciadamente la política hoy día, por causas propias, ajenas o de los partidos, de los políticos, no de las siglas, estamos metidos todos en un lozadal, sin la menor duda. Y hay una corriente también internacional de extrema izquierda, igual que la hay de extrema derecha, que no solo la extrema derecha está rodeando globalmente el mundo, la extrema izquierda también está haciendo mucho daño. Solamente eso. Mariano, ¿necesita entonces la política un halo de positividad que no tiene en estos momentos? Por supuesto que sí. Yo ya he oído a los compañeros, cada uno ha expuesto lo que ha quedado conveniente, pero yo creo que la política hoy en día, la honestidad es clave. Claro. Es clave, la honestidad es clave. Tú no puedes presentarte a cualquier cargo público, cualquier el cargo que se te ofrezca en la vida. Si no eres honesto, mejor que no te presentes. Porque lo que no se puede hacer es, dentro de vender tu honestidad, es que la gente que ha creído en ti, poco a poco se vaya alejando, porque tú estás viendo que la hipocresía es tu arma de vender y mantenerte en el poder. No te puedes olvidar que hoy día lo mismo que te mantienes en el sitio siendo hipócrita, hay gente, y se puede criar, como hemos dicho, en Europa y hoy día en España, las noticias falsas, que aún sin ser hipócrita te lo pueden vender, y como tú has dicho, miente que algo queda. Y eso, lo mismo que ocurre en España, ocurre en Europa. Fíjate la diferencia que hay en Europa. En Europa uno falsea un libro y automáticamente dimite. Falsea cualquier tema que crea conveniente y dimite. Por ejemplo, estudios que no tengas. En España todavía nos queda escuela. O sea, Rosa, nos queda mucha ¿necesita reivindicarse la política? Absolutamente, porque el político tiene que dar ejemplo, porque tiene un poder otorgado por el pueblo que no le pertenece, se le ha dado ese poder, y o cumple con él o con honestidad, o hay que echarle o se tiene que marchar. David, ¿necesita reivindicarse la política? La política
y los políticos. Yo no lo sabía lo de Rosa, ya sé que todos habéis sido políticos ahora mismo. Político. Bueno, habéis sido políticos. Yo, como dice el otro, nunca se puede decir de esta agua no beberé, ni este cura no es mi padre. Por lo tanto, lo que sí creo que cuando uno llega a la política tiene que llegar con un proyecto. No me vale con voy a ser el alcalde o voy a ser el presidente de... Y luego ya cuando esté allí ya veremos a ver. Cortito que nos termino. vamos. Proyecto, cada uno a lo que se presente, en relación a lo que se presente, proyecto. Y no quiero meter a todos los políticos en el saco, claro, porque cada uno será un mundo, pero sí todos los partidos tienen uno u otro. Y no dedazos. Que hay veces que los dedazos para mantener mi puesto son más fuertes que los proyectos, y te lo digo yo. Paula, ¿necesita la política reivindicarse? La política necesita y debe reivindicarse, porque sin política no podríamos sacar adelante los países. Es decir, cuando alguien dice, no, es que esto no es político, cualquier decisión que se tome en un país, cualquiera, es política, es una decisión política, y por lo tanto en política tienen que estar los mejores, y desde luego hay que reivindicar la política y el papel de los políticos. Manuel. Sí, rotundo, y el deshonesto fuera del partido, fuera de la política y en manos de la justicia. Bueno, pues nos queda un solo tema que vamos a tratar inmediatamente porque es un tema muy interesante. Hablaremos de los ERTEs y hablaremos después de estos 5 minutos de publicidad. Hasta luego y gracias. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción.
Segmentos TV. La productora. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. La verdad es que no nos hemos ido, son las 13 horas y 39 minutos y como tenemos tan solo hasta las 14 horas voy a pedir a los tertulianos, y voy a empezar por don Manuel Tabas, un poco de brevedad en sus exposiciones, dado que el tema se nos va a quedar un poquito corto. Granada es la provincia española que aglutina ella sola al 85% de los ERTEs que hay en Andalucía. El día 31 de enero se acaba la prórroga que dio el Gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a prorrogar? ¿Se van a eliminar los ERTEs? El coste para el Estado es evidentemente muy alto. ¿Será un mazazo enorme para las empresas y los trabajadores afectados que hará que el esfuerzo hecho estos meses atrás no haya tenido sentido? Don Manuel. Bueno, solo primero matiza un poco de que efectivamente el dato que da es referido desde el 1 de octubre, desde que la Consejería del Trabajo y demás ha admitido 2.700 ERES, que por supuesto el 85% se admite la matización. Pertenecen a Granada. En el cómputo general apenas tiene unos 10.000, 11.000. De lo que dice los ERES han venido para quedarse. Los ERTEs. Los ERTEs, sí, han venido para quedarse. Y esa es una realidad. Y además, si es que estaban en nuestro marco laboral, lo que pasa es que nunca se habían utilizado. Lo mismo que le pasaba al artículo 155. Estaba en la Constitución, pero nunca se había utilizado. ¿Que se van a prorrogar? No va a haber más remedio. Y además ya lo está diciendo. Bueno, ya está habiendo más restricciones con respecto a los ERTEs. Las empresas saben que ya están pagando, por ejemplo, la seguridad social, que antes no se pagaba, o se pagaba una parte. Pero nos estamos fijando en el modo de Alemania. Alemania lo está utilizando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Es mejor tener un trabajador en un ERTE que no un cese de actividad y no mandarlo al paro. Te cuesta más dinero. ¿Y qué es mejor? Que el gobierno... Pero eso es pensando bien. Claro, lo que tú dices es pensando bien. Pero mira, el gobierno le da el dinero a la empresa. La empresa paga a sus trabajadores con el dinero del gobierno. Y se hace cargo de las cotizaciones sociales. Pero ese trabajador, mientras está en ERTE, no está en su casa rascándose la barriga. Tiene que hacer cursos de formación para reciclarse en otro trabajo o en su mismo trabajo. Y es que no nos va a quedar más remedio que eso. Porque es que ¿qué hace si viene otro nuevo confinamiento? Los únicos que están en contra son los empresarios, porque los empresarios dicen, estamos en una ruina, y llevan toda la razón del mundo. Más del 50% de las empresas que han estado en ERTE van a tener muy difícil volver a contratar a la actual plantilla que tenían antes de la pandemia, porque tienen que reestructurarse y porque no pueden acometer. La empresa que tenía 5 trabajadores no puede volver a tener a sus 5 trabajadores porque no tiene costes para hacerlo. Entonces, mientras tanto está en ERTE. El problema de los ERTE, hasta cuándo pueden durar y hasta cuándo podemos depender de ayudas de gobierno. Y en segundo lugar, la financiación de los ERTE. En los planes generales del Estado no hay ninguna partida destinada más allá del 31 de enero. Ese es el único inconveniente que yo lo veo. Indudablemente, si se necesita, se sacará de donde sea, pero actualmente en los planes en los presupuestos generales del Estado no hay partida para más ERTE allá del 31 de enero. Vamos con Paula. Vamos a ver, retomando justo donde lo dejaba Manuel, dicen en los presupuestos no hay más allá de, tampoco había los 10.000 millones que han costado los ERTE desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre y se ha sacado el dinero. Es decir, pero yo le doy un valor especial a estos ERTE que se han acordado y ha sido el valor de la concertación social. Es decir, estos ERTE se han hecho con el acuerdo de gobierno, sindicatos y empresarios, tanto la COE de las grandes empresas como la CEPIME. Esto, y lo definía muy bien el otro día, no me acuerdo en qué periódico lo leí, no es una frase mía, pero me la he recortado porque cuando me gusta algo hay que utilizarlo. Los ERTE son como un torniquete de urgencia a una herida muy grave, a una herida sangrante. Es decir, y nosotros ahí hemos apretado y hemos evitado que el enfermo se desangre. Es decir, estamos de alguna forma intentando salvar todas las empresas y todos los empleos que sean posibles, que no serán todos, en tanto en cuanto que pasa esta situación. Nadie pensaba, porque los primeros ERTEs tenían una vigencia hasta finales de mayo, hubo un nuevo Real Decreto que lo llevaron hasta el 31 de enero. ¿Y qué va a pasar después del 31 de enero? Pues seguro que se tienen que sentar a una mesa y evaluar lo que es más útil y más importante. Tenemos un problema en este país que es bueno
y que es malo. Y es que un porcentaje altísimo de empresas son pequeñas y medianas empresas, que generan mucho empleo, pero que no tienen el músculo como para aguantar una situación de crisis como esta. Las grandes empresas lo están aguantando mejor. Somos un país de servicios. Aquí tenemos a David a nuestro lado, que nos decíais que tiene un maravilloso bar, que alguna vez iremos cuando pase la pandemia. El Moreno. La hostelería, la restauración, el turismo, la cultura, el sector servicios en general está aglutinando al 60% de los ERTEs. Es el más castigado y, de hecho, yo analizaba y se lo comentaba hace un momento a Manuel, los ERTEs desde el mes de abril hasta el mes de octubre, se ve muy bien la evolución desde el mes de abril, donde se gastaron 2.000 millones, más de 2.000 millones en pagar los ERTEs, cuando llega el verano, que de alguna manera la desescalada permitió que respiráramos un poco con el turismo, que respiráramos un poco con la hostelería y con los servicios, cómo bajó esa curva, el número de ERTEs, y cómo ha empezado a subir de nuevo en septiembre y octubre, porque de nuevo muchas empresas, algunas desgraciadamente han cerrado y sus trabajadores se han ido al ERE, y otras pues se han acogido a ampliación de ERTEs. No todos los trabajadores ni todas las empresas están en la misma situación. Hay empresas que tienen regulación de sus trabajadores a tiempo parcial, que lo que han hecho ha sido reducirles la jornada. Ha habido empresas que tienen al 50% de la plantilla en un ERTE y el 50% trabaja. A mí me parece algo muy positivo hacer como la aplicación masiva de los ERTE nos ha hecho que el mercado laboral empiece a modernizarse, me voy a terminar enseguida, y nos parezcamos más a Francia o a Alemania. Como debe ser, sí. Como debe ser. Y de alguna manera, el hecho de que estos trabajadores, si desgraciadamente después tienen que ir al paro, el tiempo que han consumido en el ERTE no les va a afectar a su subsidio por desempleo una vez que después tenga que cerrar la empresa. Luego estamos dando un margen importante y necesario. Sí. Y como decía dicen Manuel, que si tuvieran que no se prorrogan los ERTEs, habrá una catástrofe enorme en el sentido de que el paro aumentará muchísimo. El paro aumentará, pues fíjate, el número de personas ahora mismo que en el mes de octubre estaban en un ERTE, pues en el mes de octubre eran, desde que empezó abril hasta octubre, el dato acumulado son más de 4 millones de personas. Si realmente no se prorrogan, va a ser muy complicado. Pero yo creo que el Gobierno lo que debe hacer, y creo que lo está haciendo también, aparte de estudiar la prórroga de los ERTE, es, como yo decía antes, esto era un torniquete, pero lo que tiene que intentar es que cuando esto termine y quitemos el torniquete, que no se nos desangre definitivamente el enfermo. Tiene que buscar medidas de modernización del mercado laboral, de grandes inversiones, y yo creo que eso es lo que el nuevo presupuesto que se acaba de aprobar hace, donde apuesta por nuevas iniciativas, por nuevos empleos, por I+D, y el otro día hablábamos en Puerto Llano del hidrógeno, es decir, nuevas tecnologías, nuevas inversiones para que cuando por fin se pueda normalizar el mercado laboral no se nos desangre el enfermo, David, y encuentren empleo estos trabajadores. Los ERTEs estaban ahí y seguirán ahí, pero conforme los estamos conociendo, van a llegar a su fin. Si no es en enero, será en marzo, en mayo, si no en el 2022, cuando sea, llegarán a su final. Son las medidas a las que deben de ir enfocadas. Hablamos, Manuel ha hecho la palabra empresario y me ha señalado como que tengo un bar, el empresario. Sí, legalmente soy el empresario. Pequeño empresario, pero el empresario. No, pequeño no. Empresario autónomo. Soy autónomo. Tiene las dos desgracias. Y he hecho más horas que cuando trabajaba jornal. O sea... Y no duermes por las noches. Ese problema que pasaba cuando... Y Hacienda te sigue apretando las clavijas. Que me sigue apretando bastante. Claro. Llega el momento en el que... ¿Qué te voy a contar? Cuando era el boom del ladrillo, que todos éramos poco más que mileuristas y todos éramos clase media. Todos teníamos grandes coches y gastábamos y demás. Porque todos queríamos aparentar o que éramos de una clase superior. El empresario que se hace referencia al que tenga menos de 10 trabajadores no deja de ser un trabajador y con otros trabajadores. Puede ser que tú ellos te rindan cuentas a ti, pero no dejas de ser un trabajador más.
esta crisis va a favorecer a las grandes cadenas, evidentemente. Lo podemos ver en Granada, que estamos haciendo referencia, salía una mujer con una zapatería que tenía que cerrar a las 6, pero ese mismo zapato sí lo podía comprar en el centro comercial que estaba abierto hasta las 10. Esa pequeña zapatería a lo mejor tenía 2 personas contratadas, no lo sé, o una. Esa persona estará despedida o estará en el ERTE. Y es que si sigue así, esa empresa no va a poder volver a abrir. Sin embargo, el centro comercial se va a mantener con sus 2 personas. Sí. Y eso, si lo extrapolas a los diferentes... El problema no es un restaurante, por así decirlo, que no tengo nada en contra de los restaurantes, por ejemplo, de estrella Michelin, sino todos los bares que hay a nivel nacional, en todos los municipios, que tú lo ves y dices, un barecillo chusquero, como se dice que tiene un camarero, o un camarero y un cocinero. Pero si tú sumas todo eso, que son los que están sufriendo. Eso, las pequeñas agencias de viaje, no lo está sufriendo Alconviaje, por ejemplo, en ninguna campaña grande. Está el pequeño distribuidor de viajes que se gana la vida haciendo los pequeños viajes. Y esos son los que lo están sufriendo. Y eso, mientras no lo entiendan, que no hay que solo poner... ¿Que hay que poner medidas? Sí, pero que afecten también a las grandes, que son las que se están beneficiando. Claro. Y esos son los únicos que van a poder sobrevivir al mazazo del 2020, si siguen así. Rosa. Poco más que decir de los ERTEs. Sí que dijo el presidente que habían venido para quedarse. Y se van a quedar, no se pueden ir todos al garete el día 31. Llevamos 4 reales decreto acerca de los ERTEs, de modificaciones, ajustes, ampliaciones. Empezaron en el Real Decreto 8, que es del 17 de marzo. Se ha gastado mucho dinero porque aquello vino de sorpresa. Entonces, a mí ahora lo que me sorprende es que en los presupuestos generales no se contemple cobertura para los ERTEs, cuando sabemos que por lo menos hasta junio del 21 van a continuar, porque así se viene diciendo. Problema, pues que efectivamente muchos pasarán a ser ERES, tendrán que estar protegidos durante 6 meses y si la empresa no puede pagar, pues tendrán que ir. Bueno, el Gobierno ha dicho que aquellas empresas que despidan a trabajadores que han estado en ERTE tendrán que devolver lo recibido, yo no sé. Pues tendrán que devolverlo. Tendrán que devolverlo. O justificar el motivo de justificarlo. Don Mariano. Yo creo que... es que el tema de los ERTE en España es que la solución, vamos, yo lo he dicho muchas veces, la solución en España ahora mismo, después de un año de pandemia, está en una desescalada controlada, pero a nivel de todas las empresas, chicas y grandes. Y lo digo aquí y lo digo alto y claro, estoy de acuerdo que han podido llegar a un acuerdo y se volverán a juntar otra vez la patronal, el gobierno y los sindicatos, y muchas veces se volverán a juntar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que no está recogido ninguna partida dentro de los presupuestos, pero ya dijo la Calviño que un gran bocado del presupuesto de los 140.000 millones que vienen de Europa habrá que dedicarlo al pago de los ERTE, si se amplían. O sea, que aunque no tenga partida presupuestaria dentro de los presupuestos generales del Estado, la partida que viene de Europa, ya dijo la Calviño que ojo con la ampliación de los ERTE, porque un gran bocado se comería de la partida que viene de lo que nos viene de Europa. Eso es inconcebible de que hoy día España, después de un año, y que las empresas, la pequeña y mediana empresa, no estén controladas y estemos permitiendo que las grandes superficies abran con manga ancha mañana, tarde, noche y hoy día, este mes de diciembre, todos los domingos, y que el pequeño empresario tengamos cerrado y coaccionado para que su empresa esté a 1/3 de producción y encima con los ERTE, que ya veremos a ver si se prolongan o no se prolongan después de mayo. Manuel, con los datos que tú conoces y que todos conocemos, ¿eres partidario de la prórroga de los ERTEs, sí o no? Sí, es más, de hecho en Europa todos los países lo han prorrogado ya hasta Semana Santa, o sea que sí. Paula. Yo soy partidaria, pero además en paralelo hay que buscar otro tipo de soluciones. Estamos diciendo que la mayoría de los ERTE están afectando al pequeño comercio, a la restauración, etcétera. Empezar a tomar medidas novedosas y de apoyo riguroso para que todos esos sectores puedan competir con sectores más grandes y cuando llegue el final del ERTE, como decía antes, evitemos la sangría definitiva, sí. Si no vamos a hacer nada, yo creo que se están haciendo cosas, pues entonces no servirá para nada. Y vuelvo a repetir, el único modelo que funcionará y que hará posible que eso sea un éxito será el modelo de la concertación social, el diálogo
y creo que tenemos una ministra de Trabajo que está demostrando que tiene mucha capacidad para hacerlo, que es de las que se sientan en una mesa. Decíamos en el sindicato en su día, me vais a perdonar, culo de hierro, o sea, que se sienta y no se levanta hasta que no llega a un acuerdo. El diálogo social, sindicato, empresarios y gobierno es imprescindible para que continúen, pero para que sean un éxito. David. Forzosamente. A corto plazo sí creo que deben de prorrogarse y deben de ir complementados también con otras medidas. Yo voy a poner un ejemplo y como siempre se hace, voy a arrimar el asco a mi sardina. Si tú exiges a un negocio el 50% de ingresos, el 50% de aforo, debes de contraprestarle con el 50% de su impuesto de autónomo que se paga. Mientras tanto no se hagan esas cosas, los ERTE serán a corta medida, pero están dejando a la mitad de la sociedad caerse. Rosa. Pues no te puedo contestar en tema de ERTES un sí o un no, porque ninguna de las dos cosas de manera radical es productiva. Yo creo que se necesita una concertación social y salir de esta situación poco a poco, pero creo que se prolongan hasta junio del 2021. ¿Tienes línea directa con Pedro Sánchez? Claro que sí, ¿no me lo notas? Con Salvador y ya. Yo creo que no nos queda otro remedio que tener que ampliarlo el tema de los ERTE, pero como ha dicho mi compañera Paula, con nuevas medidas, con nuevas normas de apoyo tanto al empresario como al trabajador, pero que en realidad no nos queda otro camino que ampliarlo hasta como mínimo hasta mayo o junio. De hecho, en el Consejo de Ministros de noviembre los ERTE se han ampliado ya a los trabajadores de la cultura, cosa que antes tampoco podían acceder a ello. O sea que va a haber ERTE y va a haber para tiempo. Otro que tiene línea directa. Con Pedro Sánchez, sin duda alguna, don Mariano, sí, claro, sí, seguro, que tiene. Que no soy yo sola. Pero Mariano seguro que tiene más líneas. Pero no desde ahora, desde hace tiempo, además. Sí. Desde hace mucho tiempo, mucho. Como debe ser. Como debe ser. El teléfono rojo, ¿no, Mariano? El teléfono rojo no, el teléfono rojo ya, pero más rojo claro. Bueno, vamos a ver, otro día trataremos ese tema también, ¿no? Porque el Partido Socialista también se están moviendo las aguas, ¿no? El Partido Socialista está fuerte siempre. Es bueno que se muevan las aguas, pero no es bueno que se muevan las aguas en un partido. Es como las mareas. Es bueno que se muevan las aguas en un partido. No en un partido, hace que estén vivos. No en uno, en todos, para que lleguen a un acuerdo que nos proteja a todos. Bueno, pues don Manuel Tabas, muchísimas gracias por un miércoles más. Pues gracias a ti y encantado de estar con Doña vosotros. Paula Fernández, muchísimas gracias por un miércoles más. Gracias a vosotros por aguantar un poco mis peroratas. Don David García, muchísimas gracias también. Nada, un placer siempre volver aquí. Doña Rosa Porra, muchísimas gracias. Muy reconfortante, gracias a todos. Don Mariano Rodríguez. Un placer con vosotros siempre. Pues yo creo que para, digamos, relajarnos un poquito, hemos tratado un tema que era el de la hipocresía de los políticos, con ese eurodiputado húngaro y sus orgías gays y leyes anti-LGTBI. Bueno, pues para relajarnos hemos buscado una canción de Los Morancos, El Pluma Gay, para cerrar un poco con una sonrisa esta situación que no debería ser tan trágica como a veces la pintamos. Que sean felices, que lo pasen bien y el próximo miércoles estaremos de nuevo con todos ustedes y protéjanse. Hasta luego. Marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja. Valor a la luz, si eres un gaitú, piénsalo, es tu vida. Y si dicen que digan lo que quieran. Valor, mucho valor. Qué oscuro es un armario, sal de ahí, y vente aquí. Tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay.
¿Qué importa si el niño sale gay? Tú has nacido gay. Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Marica quién, marica tú, marica yo, marica